Hola, buenas noches. Estamos completamente en vivo acá por TN23 para finalizar esta semana con el análisis de la noticia a la medida. Permítame, antes de iniciar, darle las buenas noches a mi compañera Sandy Monroy. Sandy, buenas noches. Un placer estar contigo nuevamente. Igualmente, Julio, muy buenas noches. Buenas noches para ustedes. Gracias por su preferencia, por siempre informarse y analizar con nosotros estos temas de interés nacional. Estaremos abordando diferentes temáticas, pero sin duda uno de ellos es un tema judicial que ha dado mucho de qué hablar, Julio. Claro que sí, Sandy, el tema de los Bitcoin, pero más que los Bitcoin, ¿qué pasa? ¿Y los peces gordos? ¿Y quienes han creado todo esto, dónde están? Pues bueno, ya lo sabrá usted en el análisis de esta noticia. Sandy, vamos a iniciar, pero así es. Nos tienes algo, ¿verdad? Por supuesto, vamos a conocer los titulares. Bienvenidos. Gracias. ¿Y los peces gordos? El Ministerio Público solicita una condena contra Igor Vitkov. Le mostramos las piezas clave de este caso. Hubo negligencia en atención a niña guatemalteca. Jacqueline Caal, de 7 años, murió por deshidratación bajo custodia de la patrulla fronteriza. Analizamos esta situación. ¿Votaciones con DPI vencido? A más de 20,000 personas se les vencerá el documento personal de identificación antes de las elecciones. Le diremos qué tan grave es el problema. Derechos vulnerados. Se reportan más de 2,000 violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH, desde falta de acceso a medicamentos hasta discriminación laboral. Precios del combustible en Internet. Una nueva plataforma del Ministerio de Energía y Minas le permitirá monitorear los precios de todas las estaciones de la ciudad capital. Emprendedores exponen sus productos. Un stand en la Feria Internacional de Guatemala muestra productos artesanales creados por personas con discapacidad. Así es, iniciamos con el primer análisis hablando acerca de este caso. Hoy el Ministerio Público le solicitó a los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D que el ciudadano ruso Igor Vitkov sea condenado a 14 años de prisión por los delitos de supresión del Estado civil, usurpación del Estado civil y uso de documentos falsificados. Además, que cuando cumpla esta sentencia sea expulsado inmediatamente de Guatemala. El acusado declaró por última ocasión ante los jueces de la Judicatura de Mayor Riesgo, asegurando y reiterando que fueron víctimas de una red internacional llamada Cutino International, la cual les ofreció documentos, protección y ciudadanía guatemalteca. Pruebas de la existencia de Cutino International, incluso patentes, incluso nombramientos de administradores, de gerentes generales, y hay mucho pruebas de la existencia de Cutino International. Los investigan, así fue descubierto que Mayra Johanna Vélez López, aparte de firmar constancias de naturalización de mi hija y el mío, de Leonid Zaharenko, ella también firmó 78 constancias de otros extranjeros. Eso es lo que queremos presentar y mostrar que sí, esa señora es una parte, una socia de Cutino, es una parte de estructura criminal. No somos únicos víctimas de esa estructura criminal, hay otras víctimas. La próxima audiencia será el viernes 21 de diciembre a las 8:30, dándole la palabra al abogado defensor Rolando Alvarado, quien obviamente se estará oponiendo a la petición del Ministerio Público que su patrocinado sea condenado a 14 años de prisión inconmutables, asegurando al mismo tiempo que fue víctima de un engaño. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. ¿Le parece a usted en casa si iniciamos este análisis con corre y va de nuevo? Y es que en esta jornada la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, solicitó tajantemente al Tribunal D de Mayor Riesgo que Igor Vitkov sea condenado a 14 años de privación de libertad. Ahora, usted recuerda que Vitkov está acusado de varios delitos, ya los dijo Sandy: supresión y alteración del Estado civil, uso de documentos falsificados y usurpación del Estado civil. El caso Vitkov, recordemos, surgió de una investigación que inició allá en el lejano año 2010, tras la denuncia del sindicato de la Dirección General de Migración, bueno, uno de los tantos sindicatos que hay ahí, sobre funcionarios que emitían pasaportes a extranjeros y sobre toda una red delincuencial que también había operado en otras instituciones como es el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Pero a todo esto resulta
que después de lo que ya hemos discutido acá en el análisis, Sandy, de las violaciones a derechos humanos a personas que son migrantes, a quienes simple y sencillamente por acuerdos internacionales no se les podría juzgar, aquí hay una situación. Las verdaderas personas que son las cabezas de esto, que ya se tiene a través de las investigaciones hechas con esta red Coutinho International y sus representantes, el señor Coutinho de origen brasileño y otro señor de apellido Biderman de origen norteamericano, simple y sencillamente ellos, bien gracias, parece que la justicia no los conoce ni los ha escuchado nunca. Así es, Julio, la verdad es de que llama la atención porque, por ejemplo, ellos fueron uno de los tantos clientes o víctimas en este caso. Correcto. Pero esa estructura puede seguir funcionando porque no se está capturando a los verdaderos culpables o los jefes de esta estructura. Es correcto, Sandy. De hecho, no te quepa la menor duda. Si imagínate las investigaciones iniciadas en el año 2010, esta estructura no solo ha de seguir funcionando, sino que incluso ha de tener una red muchísimo más grande, más amplia y ha de abarcar definitivamente también a muchas personas que trabajan en distintas instituciones. Ojo, estamos hablando por lo menos de la Dirección General de Migración y estamos hablando acerca del tema del RENAP. Si me permites, voy a perfilar otra información para que podamos continuar con este análisis. Entonces, usted en casa es importante que conozca la información que va a tener en pantalla. Hace falta que el Ministerio Público guatemalteco, de manera conjunta con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, investiguen de una forma más profunda el caso, ojo, denominado mafia rusa, en donde tanto extranjeros como malos funcionarios están involucrados. Hay guatemaltecos implicados en varios hechos delictivos y tampoco hay nadie en tribunales por este caso. Específicamente mencionamos a una empresa transnacional, porque está en varios países, Coutinho International, y como lo dijimos, sus representantes que responden a los nombres de Kenneth Biderman y Marcos Alberto Coutinho, quienes ante esta situación y hasta la fecha no han sido ni siquiera puestos a disposición de las autoridades guatemaltecas. Por eso es que nos preguntamos, al final de cuentas, ¿por qué caen? Parece ser que las víctimas se están convirtiendo en victimarios y que ellos son quienes cometieron este hecho delictivo, y estas personas que a través de esta red denominada mafia rusa están haciendo realmente todo un tema de trata de personas, de falsificación material, falsificación ideológica y otros tantos delitos conexos, Andy, no hay una línea de investigación clara sobre ellos. Yo no entiendo por qué, si ya se sabe, ya se tienen nombres, se sabe la forma en la que operan, hay diferentes personas que incluso han señalado la manera en la que ellos han estado trabajando, aparentemente vendiendo ese servicio como algo legal cuando en realidad es algo ilícito. Entonces, ¿por qué, si se tiene toda esta información, por qué no se procede a capturar a los cabecillas? Esto creo que nos deja ver algo, Sandy, el poder realmente que tienen estas estructuras criminales, porque son estructuras bien estructuradas, pero fíjate esto, están enquistadas, es decir, adentro de instituciones de gobierno. Esta es la verdadera función de la Comisión Internacional contra la Impunidad, poder investigar todo este tipo de estructuras que funcionen de manera ilegal y paralelamente a lo que es el Estado guatemalteco. Entonces, yo esperaría que ojalá, obviamente este 2018 ya no será, pero veremos qué es lo que pasa en el resultado del juicio a los Bitcoin. Pero creo que se está juzgando no a las personas adecuadas. Tendría que ir el Estado guatemalteco a traer, juzgar y los tratados de extradición vigentes, hacerlos valer para que vengan a responder ante nuestra justicia estos señores de apellido Biderman y de apellido Coutinho. Lo que llama la atención es que esta empresa ha funcionado desde hace varios años. Correcto. Yo no creo que solo los Bitcoin, por ejemplo, hayan adquirido esta documentación, que obviamente era ilegal, les venden el servicio de forma como que fuera legal, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, nosotros vimos que habían personas de migración, ellos mencionan diferentes cosas. Legal. Parecía legal, pero entonces ellos no fueron los únicos, al parecer, que adquirieron esta documentación. Ahora me pregunto, ¿van a procesar a todas las personas o por qué solo enfocarnos en los Bitcoin? Y que son víctimas, como todas, muchas otras personas que tú bien lo has dicho, que seguramente también fueron víctimas de esta red. ¿Sabes qué es lo que pasa? Al final de cuentas, este es un tema económico y lo explico muy rápido.
rápidamente. 3, te recuerdas, los negocios ilegales que más dinero producen a nivel mundial, y Guatemala no está exenta de ello. Número 1, obviamente, el tráfico de estupefacientes, es decir, el tráfico de drogas. Número 2, la trata de personas y todos los delitos conexos, como estos de la mafia rusa que estamos perfilando acá, que funcionan también en el Estado y en Guatemala como país. Y número 3, el tráfico ilegal de armas. Al final de cuentas, estas megaestructuras transnacionales, Sandy, tienen tanto poder económico, tantas conexiones y están tan enquistadas dentro de las estructuras de los distintos países donde operan, que es muy difícil perseguirlas. Pero ahí es donde nosotros nos preguntamos. Lo que queremos es que el Ministerio Público haga su trabajo y haga la persecución penal efectiva, eficiente y eficaz. Así sea a través de órdenes internacionales de aprehensión y tratados de extradición que hay que hacer valer. Por ejemplo, en este caso, Julio, si el Ministerio Público gana este juicio y logra la condena de 14 años que está solicitando a los jueces del juzgado de mayor riesgo, ¿qué pasaría? ¿Qué repercusiones internacionales podría tener Guatemala tratando el tema, por ejemplo, de los convenios en materia, que se violarían? Exactamente, en materia migratoria y todos estos convenios Correcto. de derechos humanos que se tienen? El convenio, la Convención de Palermo sería la primera que se violaría, y es ahí donde tú ya has visto precisamente la postura tan enérgica que ha hecho Estados Unidos en este sentido. Bueno, y tienen razón, ¿no? Porque al final de cuentas estamos signando, es decir, adhiriéndonos a muchos convenios internacionales donde decimos que vamos a respetar a los migrantes y que obviamente no podemos hacer ciertas cosas con ellos, como es esto que se está dando aquí en Guatemala, pero terminamos haciéndolo. Entonces, las repercusiones a nivel internacional para nuestro país van a ser grandes, y esto es lo que yo no entiendo, porque nuestro sistema de justicia no solo no se da cuenta, sino que tampoco no cumple con las leyes. Sandy, ¿qué dice la Constitución? Que la Constitución es la máxima ley en jerarquía y que debe cumplirse, pero dice en su artículo, apúntelo por favor en casa, 44 y 46, que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos son como si fueran parte de la Constitución. Entonces, ¿por qué los estamos violentando? Definitivamente, aparte de violentarlos, corremos el riesgo entonces de que otras personas caigan en manos de esta estructura, que se sigan enriqueciendo y mientras están operando con total impunidad. ¿Y dónde está la investigación? Sandy, lo que acabas de decir al final de cuentas termina siendo la parte medular. La estructura grande, ¿verdad?, transnacional que opera con estas situaciones anómalas sigue funcionando, sigue enriqueciéndose y sigue captando más víctimas tras el engaño y tras estas situaciones, y no pasa nada. Esto es lo triste de las situaciones que uno debe entender, Sandy, como lo siguiente, que parece una paradoja, pero que al contrario se vuelve una realidad en países como Guatemala: la injusticia de la justicia. Por supuesto. ¿Cómo deja este caso entonces derivado? Incluso aquí en TN Todo Noticias hemos presentado una investigación donde se muestran entonces detalles, hay un testigo, hay mucha información que da detalle de esta estructura y cómo los Bitcoff pues cayeron en manos de esta estructura criminal. ¿Cómo deja entonces, para concluir, este caso a nuestro país? Porque obviamente en el tema de apego al derecho como que nos estamos alejando. Nos deja así, en trapos de cucaracha, mal vistos, como gente, como país, como nación, donde no hay certeza jurídica, donde firmamos cualquier convenio internacional, así sea en materia de derechos humanos, pero donde simple y sencillamente no lo hacemos cumplir, y entonces eso hace que haya esta situación de zozobra. Y donde parece ser que aquí sí se hace efectivo aquel dicho, Sandy, de que son los patos los que le tiran a las escopetas, y parece ser que son las víctimas las que se van a volver delincuentes en nuestro país. Lamentable, porque no solo los Bitcoff han sufrido esto, muchísimas personas más, pero dejaremos el análisis de este tema hasta acá. Por supuesto, estaremos pendientes, por supuesto. Recuerde que Hugo Morales es el encargado de darle cobertura en torno de tribunales a este caso y obviamente vamos a darle seguimiento a la sentencia. Esté pendiente de nuestra programación. De momento vamos a concluir. Es momento de hacer una pausa, pero hay más temas de análisis. Claro que sí. ¿Cómo trata usted a los menores? ¿Los cuida? ¿Los atiende? El siguiente tema tiene mucho que ver con esto y es realmente dramático, Sandy. Por supuesto. Nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Somos a la medida. Esto a usted le va a parecer inverosímil, increíble, pero también una cosa dramática.
hay una niña guatemalteca de 7 años identificada bajo el nombre de Jacqueline Caal. ¿Sabe qué? Murió, y murió por deshidratación, murió por el estado de shock mientras estaba, escuche usted, bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, porque según la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de ese país, la niña estuvo bajo custodia de esta patrulla fronteriza por más de 8 horas antes de empezar a tener, en teoría, las convulsiones. Ahora, la oficina estadounidense afirmó que según sus reportes, la niña no había ingerido comida ni agua durante mucho tiempo, porque simple y sencillamente había atravesado el desierto, que estuvo con la patrulla fronteriza y que fue trasladada, imagínense entonces, en este estado ya tan grave, convulsionando y una alta deshidratación, hacia un hospital donde simple y sencillamente murió. Pero lo más dramático, Sandy, es que esto no pasó hoy, esto no pasó ayer, esto pasó hace más de una semana y las autoridades estadounidenses lo callaron. Es una niña, vale la vida como cualquier vida, pero es una niña guatemalteca. ¿Qué te parece? ¿Por qué hasta 8 días después dar a conocer este caso? Julio, ¿qué piensas? Creo que aquí hay dos situaciones, Sandy. Primero, recuérdate que esto obedece a esa política tan dura, tan férrea que ha tenido el gobierno de Donald Trump en contra de los inmigrantes. ¿Te recuerdas esa política en la cual hace varios meses venían y separaban a las familias y a los niños? Parece que aquí algo similar pudo haber pasado, pero aquí hay dos posibilidades nada más. O la niña de verdad estaba demasiado mal y no tuvieron la previsión y prevención de tratarla de la manera urgente con los cuidados requeridos, o simple y sencillamente la vieron como nada y prácticamente la dejaron morir. Y ahora con ese remordimiento de culpa, pues entonces dicen, no, sí, la atendimos, la llevamos en helicóptero, pero ¿de qué te sirve si muere? Y lo callan. Pero trasciende definitivamente por la importancia y la relevancia del caso. Esto está pasando con nuestros migrantes, así nos tratan, Sandy, así nos tratan. Esto pone en duda, la verdad, las políticas migratorias de Estados Unidos. Sí. Es decir, ¿están tratando sus políticas apegados o con algún sentido de derechos humanos, por ejemplo? ¿O no, simplemente nos tratan como cualquier objeto, como cualquier cosa al final? ¿Dejan entonces el lado humano? Dejan el lado humano, Sandy. Tú lo has dicho literalmente. A ver, usted que nos ve en casa, no hablemos de personas. Hablemos en este caso de un animalito, de un perrito. Un perrito que de pronto usted viene, ya sea suyo o lo encuentra en la calle, usted a veces se compadece de ese animalito y le da de comer, le da agüita de tomar. Pero en este caso esto no está sucediendo y estas políticas migratorias estadounidenses están completamente deshumanizadas y violentando los derechos mínimos fundamentales. ¿Te recuerdas que el lunes hablábamos de aquel nuevo tratado al cual se suscribió también Guatemala y adhirió para el tema del trato a los migrantes? Bueno, pues uno de los objetivos es precisamente esto. Pero ¿te recuerdas también cuál fue el país que no lo firmó? Estados Unidos. Exactamente. En realidad, ay Dios mío, el peligro que requiere poder migrar, pero sobre todo, que no te garantice ni siquiera el hecho de cruzar la frontera, de que, por ejemplo, si te encuentras bajo situaciones complicadas de salud, te puedan tender la mano o en este caso brindar la atención debida. Esto deja aún más en qué pensar en realidad qué está sucediendo. Si lejos de resguardar a la persona para luego, obviamente, ya detenían a la niña, iban a buscar la manera de poderla deportar, pero ¿por qué no velar primero por su salud? Por humanidad, ¿verdad? Según el reporte, la pequeña ya llevaba varios días sin comer, Imagínate, sin tomar agua y presentaba unos cuadros, la verdad, muy severos y por lo tanto no se explican evidentes. por qué pasó más de 8 horas con los encargados de la patrulla fronteriza y hasta después la trasladan en helicóptero, pero al final muere. Ya no se podía hacer nada. Ojo, no sabemos si realmente fueron solo 8 horas, eso dicen ellos. Te quiero pedir algo, Sandy, que me apoyes. Tenemos más información y quisiera que tú la pudieras perfilar para que allá en casa podamos hacernos una idea mucho más clara de este tema. Por supuesto, Julio, y es que los solicitantes de asilo deberían pues presentarse a un puerto de entrada precisamente para de esta forma poder presentar una solicitud. El problema es que los procedimientos han causado que las personas tengan que esperar largos periodos de tiempo en México antes de su petición y antes que esta petición sea escuchada. Por ejemplo, en la práctica, esto está creando una desesperación y también un claro incentivo para que las personas tomen acción y busquen entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Este no es el único caso, porque hace varios meses, recordemos que un bebé murió de una enfermedad que contrajo en una
una instalación de las oficinas de aduanas y protección fronteriza que se ubica en Texas. Estos casos hacen cuestionar, Julio, las condiciones donde las autoridades estadounidenses tienen a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. ¿Tienen las condiciones mínimas, por lo menos, para atender a seres humanos o qué está pasando? Porque aquí ya tenemos varios casos registrados donde se nota una negligencia total. Una negligencia total, un abandono total, y nos miran realmente a nuestros migrantes, son hermanos guatemaltecos, recordémoslo, como que si fueran cualquier cosa menos personas. Recordemos ya esa política en la cual la vuelvo a traer a colación. Los niños, es que los niños estaban no solo separados de sus padres, literalmente estaban enjaulados. Esto es una cosa seria. Y esto que está pasando aquí se viene a sumar a estas políticas del gobierno demócrata que quiero dar un dato que también es importante. Vamos a cerrar el año 2018 y ha aumentado 46% el número de deportados que hemos recibido como país con relación a lo que sucedió en el año 2017. Quiere decir que la frontera estadounidense está verdaderamente cerrada. El llamado que ha hecho Sandy Monroy en otras ediciones de A la Medida es muy importante. Sueño americano ahorita no hay, porque si aquí está mal, allá va a estar peor. Porque esta niña aquí en Guatemala, con toda la pobreza y la situación que tenía, estoy seguro que tenía agua para tomar y que tenía aunque sea una tortilla o frijolitos para comer, y allá fue a encontrar la muerte. Y vemos entonces la diferencia entre países, porque por ejemplo aquí en Guatemala, con los migrantes hondureños, por ejemplo, los salvadoreños que pasaron por nuestro territorio, no se les negó, por ejemplo, un vaso con agua, alimento. ¿Y cómo es posible que en territorio norteamericano no tengan ni siquiera la más mínima intención de poder apoyar a una niña tan pequeña? Un niño conmueve, Julio, mucho. La verdad. Sandy. Y no puedo creer yo que no exista ni siquiera un poco de sensibilización ante este tema. Es que no lo veamos como el tema de que la niña está invadiendo nuestro territorio, sino como un principio de derechos humanos. Exacto. Una vida que hay que salvar. Pues así, como tú lo estás diciendo, no existe esa sensibilidad y lo estamos viendo. Porque si existiese, esto no hubiese sucedido, no hubiera pasado. Y en cambio se dio. Y ojo que no es el único caso. Ya decía Sandy también acerca del tema de un bebé, y no sabemos cuántos casos más se han ido sumando a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos 2 años. Pero estamos viendo ahora sí cada vez más dramática, Sandy, lo que es una verdadera crisis humanitaria. Y creo que aquí tendrá que haber alguna intervención de situaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquí es donde uno se pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no interviene la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué no interviene la Organización de Naciones Unidas? ¿O qué? Simple y sencillamente porque somos centroamericanos, no importamos, no valemos, y si son niños, pues qué bueno que se mueran. No puede ser, por Dios, ¿en qué mundo estamos, Sandy? Para concluir, Julio, ¿qué le toca a Guatemala en este caso? ¿Qué puede hacer? Porque obviamente no nos podemos quedar de brazos cruzados. Claro que sí. Yo creo que, bueno, la familia seguramente de orígenes humildes va a ser muy difícil que accione, pero el Estado guatemalteco puede hacerlo en contra de un coloso, de un gigante que es el Estado norteamericano, pero debe de hacerlo porque hay que sentar un precedente, y esto ya será una cuestión por la vía jurídico-diplomática, porque una vida es una vida, y una vida es incalculable, invaluable y es preciosa, y hoy se perdió, lamentablemente, en una niña de apenas 7 u 8 años, compatriota nuestra. La pregunta aquí es, ¿Guatemala asumirá su responsabilidad? Lo vamos a ver en los próximos días. Concluimos con este tema, vamos a conocer otras noticias. En otra información, según el 7º Informe Nacional de Violaciones a los Derechos Humanos de personas portadoras de VIH, en los últimos meses se han registrado más de 2.000 violaciones a estos derechos en personas de este sector. Conozca el detalle del informe. Más de 38.000 personas viven con VIH en el país. Ellas han sido víctimas de las violaciones a los diferentes derechos humanos, pero la mayoría de ellos es por falta de acceso a medicamentos retrovirales para sus tratamientos. En este año hemos documentado más de 2.800 denuncias hacia las personas con VIH y las poblaciones en más alto riesgo. El derecho a la salud sigue siendo el derecho más vulnerado, con más de 1.800 denuncias. Es por falta de tratamiento antirretroviral. Pero también los derechos laborales han sido constantes. Más de 20 denuncias han sido registradas.
En VIH, en este informe se evidencia todos los despidos injustificados que se han dado por VIH, incluso en los requisitos para optar a trabajar, se coloca como uno de los requisitos que la persona presente un certificado médico en donde no padece ninguna enfermedad grave e infectocontagiosa, y el VIH se define como una enfermedad grave e infectocontagiosa, y entonces eso limita el derecho a trabajar de las personas con VIH. Tenemos que resaltar que en Guatemala a junio de 2018 hay detectados más de 38,000 casos de personas que han sido diagnosticadas con VIH, reconociendo que hay un subregistro del 50% según ONU-SIDA. Sandy, te puedo hacer una pregunta. El próximo año hay elecciones, ¿vas a votar? Tengo que revisar si mi DPI no se ha vencido o se va a vencer. Ojo con eso, porque es el tema que viene a continuación. Porque puede ser que se vote hasta con DPI vencido. Somos a la medida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Este viernes fue presentada una iniciativa de ley que busca reformar el Registro Nacional de las Personas, la ley. Efectivamente, hablamos entonces con el tema relacionado a la vigencia del documento personal de identificación DPI en el artículo 23. Este artículo señala que una vez pasados los 10 años de vigencia del DPI, este caduca para todo efecto legal, pero la propuesta que se presentó es que a excepción del día que se realicen las elecciones, todo DPI vencido tenga vigencia únicamente para ese fin y cuando caduque un día después de las elecciones en segunda vuelta. Así que esta sería la propuesta entonces, que se pueda extender la vigencia del DPI para de esta manera no tener ningún tipo de impedimentos y también fomentar a las personas para que lleguen a las urnas. Es correcto, Sandy, pero recuerda una situación, estamos en Guatemala y en Guatemala pasan unas cosas que llegan a ser verdaderamente inverosímiles. A ver, ¿desde cuándo es que está funcionando el RENAP? Ya son más de 10 años, por eso los primeros DPI salieron hace 10 años. Usted va a ver en pantalla, en casa, una información que le voy a invitar a que leamos y analicemos juntos. Un problema más que se suma precisamente a este proceso electoral del 2019 es la inexistencia, yo le llamaría, de garantías reales en cuanto a la capacidad, en primer lugar, de que el Registro Nacional de las Personas pueda extender en breve tiempo más de 20,000 DPIs que se van a vencer antes del proceso electoral. Esto sin mencionar otro detalle muy importante, Sandy. Al final también de cuentas, como los primeros DPI se emitieron hace 10 años, para el 2019 más de 400,000 van a perder su vigencia. Y entonces aquí es donde está la incógnita. Ya tienen 2 años, 2 años, Sandy, no es poco tiempo, que entre el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República y el RENAP están discutiendo sobre esta situación. Ahora, el proceso electoral ya el próximo mes de enero, que será dentro de pocos días en su tercera semana, pues va a aperturarse y estamos de esa forma. La solución que se ha perfilado es darle vigencia al menos por un año más o por lo menos hasta diciembre del año 2019 a estos DPIs que se van a vencer. Uno dice, no son tantos, son 20,000. No, ojo, le estamos diciendo 400,000 a lo largo del año. Y si esto lo permitimos, pueden votar los guatemaltecos. Eso es bueno. Ahora lo malo, para el año 2020, cuenta ya que va a haber una mora de 400,000 DPIs más los que se agreguen en el 2020 precisamente, que no sé cuántos serán. Mira, Julio, en Guatemala se da una situación, se establecen fechas y luego se dan las famosas prórrogas, como en este caso, por ejemplo, que se está extendiendo la vigencia del DPI, por ejemplo. ¿No estamos acostumbrando a la gente a no hacer sus trámites como correspondería? Estamos acostumbrando a la gente a no ser responsable, estamos acostumbrando a la gente a no cumplir con los plazos, como tú bien dices. Estamos acostumbrando a nuestra gente a que aquí se hace la ley, se hace la norma y el reglamento y después no lo cumplimos. Y eso, Sandy, es lo que causa que haya mucho desorden en tantas cuestiones. Vámonos a otro plano, el tema de seguridad vial. ¿Por qué no se cumple la ley y el reglamento de tránsito? Sencillamente porque no hay quien de alguna forma lo supervise de una manera súper estricta como pasa en otras realidades. Y aquí es lo mismo. Sí, no lo veo del todo sano, aunque también daría la posibilidad de cumplir con un derecho humano como es el de elegir y ser electo. No sé.
Pero mira, al final todo derecho tiene una responsabilidad y una obligación también. Nuestra obligación es como ciudadanos estar pues con toda la documentación necesaria lista para poder acudir a las urnas. Es decir, me parece bien el tema de fomentar que los ciudadanos pues vayan a votar, participen de esta gran actividad cívica, pero también hay que ser responsables, porque el problema aquí es que, por ejemplo, estamos llevando un problema, lo estamos arrastrando, más bien dicho, porque después el RENAP, me pregunto, ¿tendrá la capacidad para poder resolver y para poder resolver esta situación, la carga acumulada que se puede tener, más los de ese año? Le estamos afectando más en el trabajo, ¿no? Así es, y estamos cayendo en una posibilidad de estar legalmente, porque esto es ya norma, ¿no? Y se supone que es vigente, indocumentados al final también de esta situación muchos guatemaltecos. Aquí hay una situación que tú dijiste que me gustó mucho y me recordaron las clases de introducción al derecho. Imagínate una cosa muy básica. Toda norma te otorga a ti precisamente derechos, pero a la par de darte esos derechos te otorga responsabilidades. Y también el llamado entonces de atención será para el guatemalteco, que tenemos ya por una cuestión cultural y de costumbre, otra de las grandes fuentes del derecho, como ya lo hemos dicho tantas veces, de última hora. Claro. Si se me vence mañana, pues voy pasado mañana. ¿Y por qué no podemos tener la previsión de ir un año antes, de ir 6 meses antes y evitarnos hasta las colas, ¿no? Por supuesto, Julio, y es que al final entonces puede funcionar esa estrategia de poder entonces extender la vigencia del DPI, puede funcionar, pero no nos garantiza que necesariamente quienes pues se les vence el DPI van a ir a votar a pesar de esta nueva legislación que se está creando. Dato por demás importante, cuando vemos la alta tasa siempre que hay de abstencionismo en todo proceso electoral. Vamos a compartir más datos con nuestros televidentes de A la Medida. Lo que sería muy oportuno es que tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Congreso de la República y también el Registro Nacional de las Personas pudieran llegar, pero rápidamente, porque ya no hay tiempo, a acuerdos viables para poder extender el plazo entonces de vigencia del documento de identidad, al menos dar la oportunidad que el guatemalteco vote. Actualmente existe una iniciativa de ley para que los documentos pierdan validez hasta diciembre del 2019. Eso permitiría que las personas afectadas pudieran participar en las próximas elecciones sin ningún problema. Claro, ya dijiste tú cuál es el gran riesgo. El gran riesgo es que la carga de mora de entrega y producción de DPIs cada vez sea más grande y el RENAP sea rebasado completamente. Pero también aquí vamos a preguntarle al Congreso de la República, esta iniciativa de ley ya existe y por qué no le han dado la prioridad del caso. Por supuesto que sí. Aparte tendríamos que ver entonces qué planes tienen ellos para después apoyar en temas presupuestarios, que obviamente el RENAP pueda dar a conocer una mejor logística para atender así la demanda, porque a veces en las leyes, ¿qué pasa? Únicamente se aprueban, pero no se le asignan recursos, no se dice de dónde se va a sacar dinero para poder de esta forma financiar esta ley, porque por ejemplo aquí estamos entonces hablando de un gasto a futuro. Definitivamente estamos hablando de un gasto grande a futuro y algo que yo creo que ya el guatemalteco se ha dado cuenta, el RENAP ha venido mejorando porque sensiblemente ha mejorado en muchas cuestiones. Ahora hay instrumentos que tú puedes adquirir y tramitar ante esta institución de una manera digital, pero en la emisión del DPI no hemos mejorado de cuando se empezó, porque tú vas a tramitarlo como un ciudadano joven nuevo el día de hoy y lo tendrás dentro de 2 o 3 meses si bien te va. Y también otra cosa, Sandy, hay no sé cuántos DPIs que ya se emitieron y que el guatemalteco no los va a recoger. Exactamente, entonces ahí tú te preguntas, ¿en realidad esto tiene algún tipo de beneficio real o solamente estamos entonces extendiendo plazos y haciendo que el guatemalteco pues bueno deje siempre para mañana lo que podría ser hoy? Entonces en realidad hay muchas dudas que se han generado con esta propuesta. Solo es una propuesta al momento. Es una propuesta. El Congreso lo tendrá que pues aprobar o no, pero yo creo que sí lo van a aprobar, Julio. Vaticinio, ¿crees tú que sí? Creo que sí. ¿Qué pienso yo? Pienso también que sí, y entonces siempre hacemos lo mismo. Cerramos el tema en esta situación y seguramente lo vamos a seguir tratando. Solo dejamos en el ambiente para nuestro pregunta. ¿De quién es la responsabilidad? Usted siempre tiene esa respuesta tan buena, atinada y firme, así que piénselo usted. Concluimos con el tema, pero ahora le vamos a mostrar una noticia que le va a interesar. Y
y es relacionado con el Ministerio de Energía y Minas, porque este ministerio habilitó un portal web en el que ahora usted podrá monitorear en cualquier momento el precio sugerido por la venta de combustibles. Estos son los detalles de esta nueva aplicación. La plataforma es a través de la página estaciones.mem.gov.gt, en la cual ya están registradas 100 estaciones de la capital, las cuales se pueden consultar desde este momento. El sistema es muy fácil de usar, como lo mencionaron antes, solo una persona va a poder acceder según su estación, ¿verdad? Va a tener su usuario y podemos ver este panel. Por ejemplo, aquí sale el número de licencia al cual pertenece a la estación y la estación que está, el nombre de la estación correspondiente. A continuación podemos ver dos cuadros que dicen autoservicio y servicio completo. Estos tienen estos cuadros de chequeo donde podemos realizar automáticamente estos cuadros de ingreso de precios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo utilizo aquí el de V-Power, me va a generar un nuevo cuadro que dice V-Power. Aquí está en gasolina V-Power, ¿verdad? Si yo no utilizo V-Power, pues obviamente no chequeo y este va a desaparecer automáticamente. Al iniciar sesión, como lo normal es que las gasolineras, las estaciones siempre tengan en autoservicio y servicio completo superior, diésel y regular. Entonces, al momento de ingresar yo mis precios, le voy a enviar y automáticamente el ministerio lo recibe. El sistema estará en prueba hasta el próximo mes para que a partir del próximo año puedan integrarse las más de 1.800 estaciones a nivel nacional. Tal vez sería unos 3 meses para determinar que ya deja de ser prueba y ya que sea oficialmente, es que oficialmente ya está lanzado, pero ya con datos que ya no se llamaría prueba, sino ya oficial. La idea es que estas 100 se vayan incrementándose. O sea, en el país hay 1.800 estaciones de combustible. Entonces nos vamos basando primero a las gremiales porque es más fácil, porque al llegar a una gremial abarcamos varias estaciones de servicio. Sandy, tenemos más información que vamos a compartir con nuestros televidentes. Sí, pero ahora es momento de una pausa. Cuando regresemos le daremos a conocer estas noticias. Ya volvemos. Somos a la medida. Gracias por informarse con nosotros. Conozcamos otras noticias. Alrededor de 60 emprendedores estarán exponiendo sus productos en la Feria Internacional de Guatemala, ubicada en el Parque de la Industria. Pero hay un stand que llama la atención porque no es como los demás. Vea a continuación de qué se trata. Aunque todos los productos son comercializados por sus creadores en la Feria Internacional de Guatemala, hay uno en especial llamado La Rueda, que a través de sus productos artesanales genera empleo para personas con discapacidad. Te ofrecemos queso, picantes, mermeladas, aderezas, chocolates. En sí, La Rueda es una empresa que en todo el grupo de trabajadores tiene una discapacidad y pues nos queremos desenvolver en un área laboral. Entonces, La Rueda nos ayuda a poder generar empleo a todas esas personas, ¿verdad? También con cada compra que tú haces, nos ayudas también a contribuir hacia ello, ¿verdad? Pues ahorita somos alrededor de unas 11 personas más o menos. Ahorita los encargados que somos nosotros tenemos por en sí como 4 o 5 personas con una discapacidad diferente. Y pues otros que no son X-Men, se podría decir, ¿verdad? Que no tienen ninguna discapacidad, pero a eso se dedica la empresa, ¿verdad? Alrededor de 600 stands promueven sus productos. De ellos, 60 son con el apoyo de la Cámara de Comercio y el Ministerio de Economía. Bueno, quiero decir que este apoyo se está dando de manera conjunta con Coperex, que es la junta directiva del Parque de la Industria, ¿verdad? Con ellos pues gestionamos y nos facilitaron un espacio de 30 stands para que nosotros pudiéramos facilitarlo a su vez a las MIPYMES, es decir, micro, pequeña empresa, que están teniendo la oportunidad de exhibir sus productos y por supuesto de vender sus productos. Tenemos 2 rondas. La primera ronda de 30 empresas siempre fue en los primeros 15 días de lo que es la Feria Interfer, y ahorita va a continuar una segunda ronda, ¿verdad? Sustituimos esas 30 empresas y participan otras 30 empresas para que tengan la oportunidad en esta última etapa de la Feria de Interfer.
Para el próximo año es importante, nosotros tenemos ya un centro de emprendimiento y de negocios aquí en el Ministerio de Economía, en la zona 1, físicamente, cordialmente invitados para que se acerquen. Ahí están los técnicos que pueden tomar nota del nombre de la empresa, a qué se dedica, quién es el propietario y, por supuesto, además de tener la oportunidad de poder participar en la Feria de Interfer, va a tener la oportunidad de tener los servicios de asistencia técnica y capacitación, de los cuales durante todo el año estamos formando a los empresarios, a las MIPYMES, por parte del Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Les invitamos a probar delicioso producto artesanal para que tengan un sabor distinto, ¿verdad?, en su boca. Todo es un producto gourmet y 100% natural, así que no hay ningún pierde para ustedes. Les invitamos a que vengan a hacer sus compras navideñas aquí y Dios los bendiga. Usted se ha preguntado cuántos guatemaltecos seremos, en millones por supuesto. Bueno, según una estimación realizada por expertos del Registro Nacional de las Personas, RENAP, en Guatemala existimos más de 21 millones de personas. Aquí en A la Medida, la información. El informe presenta 5 principales variables: nacimientos, defunciones, casamientos, divorcios y total de personas registradas. Estos 425.318 en los 22 departamentos del país, y en el año 2018 fueron 388.642 inscripciones de nacimiento, siendo una diferencia menor de inscripción de nacimiento este año de 36.676, lo cual hace un total en ambos años de 813.642 inscripciones de nacimiento. Y en el año 2017 RENAP registró 82.673 defunciones, comparado con el presente año 2018, que fueron 78.775 inscripciones de defunción, haciendo una diferencia de 3.898 menos este año que el anterior, sumando ambos años un total de 161.448. Por último, es importante mencionar a la población que las inscripciones de guatemaltecos hasta la fecha presente fue realizada por el Registro Nacional de las Personas mayores de edad, son 12.859.738 personas, y en el rango de 18 años menores de edad inscritos por RENAP son 8.823.719, haciendo un total de 21.683.457 guatemaltecos inscritos por esta institución a nivel nacional. En el tema de uniones civiles, existe en 2018 un menor número de casamientos y, por el contrario, mayor cantidad de divorcios. El año 2017 fueron inscritos por RENAP 76.130 a nivel nacional, y en el año 2018 los matrimonios inscritos fueron 73.283, siendo una diferencia entre ambos años de 2.847 menos inscritos en el presente año, haciendo un total de 149.413 inscripciones de matrimonios en los 2 años antes mencionados. Dentro de los registros procesados por el RENAP también es importante mencionar que las inscripciones de divorcios en el año 2017 fueron inscritos 6.409, comparado con el año 2018, que fueron 6.621, siendo una diferencia mayor de 212 divorcios inscritos en el presente año. De esta manera concluimos esta jornada noticiosa y también la semana. Le agradecemos a usted por su sintonía. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, pero recuerde, lo esperamos el próximo lunes en punto de las 21 horas, porque somos A la Medida. Que descanse. Feliz noche.